Querida comunidad de Geriatría con Sentido, me da muchísimo gusto poder estar otra vez aquí con ustedes en esta mesa para poder compartir información reciente, actualizada y sobre todo información que sé que les va a ayudar a transformar su etapa de vejez y su envejecimiento. Ya me conocen, soy el doctor Álvaro Cruz, soy geriatra, tanatólogo y psicogerontólogo y es muy importante que la información que reciban la apliquen lo antes posible. Encontré una frase por ahí que dice: la comida que ingieres puede ser la medicina más segura y poderosa o la forma más lenta de veneno. Imagínense ustedes que todo lo que ustedes están ingiriendo en este momento, ya pueda ser buen alimento o mal alimento, puede impactar en la calidad de vida que ustedes tienen en la etapa de vejez. Entonces, como ya saben que también tenemos aquí temas de nutrición, vamos a hablar acerca de algunos, solo algunos, puede haber muchísimos más, pero vamos a hablar de algunos de los alimentos que ustedes deben de evitar a toda costa y que, por supuesto, si los ingieren, eso puede dañar su salud. La comida actualmente se ha transformado. Actualmente la comida ya es diferente, la comida ya es mucho más procesada y se nos ha introducido este tipo de alimento de manera incluso forzosa. Conforme nosotros vamos cambiando en nuestra edad, el metabolismo en una persona mayor va cambiando. Eso es definitivo. Va cambiando incluso, por ejemplo, lo de la boca, nuestros dientes, va cambiando el sabor en la lengua, nuestras papilas gustativas, la forma de deglutir, cambia nuestro estómago, cambia nuestra forma de absorción de nutrientes del intestino. O sea, hay una gran cantidad de cambios que ocurren en la etapa de vejez y por supuesto esto puede alterar precisamente todos los nutrientes que nosotros ingerimos. Pero si ingerimos nutrientes, o vamos a decirlo así, que no son los adecuados, entonces con los cambios del envejecimiento, esto puede ser demasiado contraproducente para ustedes. Hay enfermedades que definitivamente van a afectar nuestra calidad nutricia, vamos a ponerlo de esa forma. Por ejemplo, si tenemos hipertensión, si tenemos diabetes, si tenemos colesterol, si tenemos obesidad, si somos sedentarios, si no tomamos nuestro medicamento, si hacemos todo eso, definitivamente nuestro sistema, nuestro metabolismo va a cambiar de forma radical. El objetivo principal de esto es que a partir de ahora y con la información que les voy a compartir, estos alimentos traten de evitarlos en la medida de lo posible. Y si a lo mejor les cuesta mucho, porque obviamente no va a ser de un día para otro, esto es un proceso, se tendría que disminuir la cantidad de estos alimentos. Sin más preámbulo, comunidad de Geriatría con Sentido, vamos directamente con estos 10 alimentos que debes de evitar a toda costa en la etapa de vejez. Recuerda que no es un video 100% nutricional, pero sí es también mi obligación para toda la comunidad decirles realmente cuáles son estos 10 alimentos que no debes de consumir. Muy bien, ahora vamos con el primer alimento que debemos evitar a toda costa. Y estos son los alimentos ricos en sodio. Sabemos perfectamente que el sodio es un elemento esencial en el ser humano, ¿sí? El sodio se comporta de manera compleja en el cuerpo de todas las personas, pero conforme nosotros vamos avanzando en la edad, el sodio, pues bueno, se va perdiendo de manera constante a nivel renal. Pero ¿qué pasa entonces cuando nosotros consumimos alimentos que tienen excesos de sal o incluso ponemos a los alimentos sal de mesa de manera excesiva? Dos cosas importantes. Se elevan las enfermedades de tipo cardiovascular y por supuesto la hipertensión arterial es una situación que definitivamente afecta demasiado a la ingesta crónica de sodio. Entonces, en los alimentos que debemos evitar a toda costa son los alimentos ricos en sodio porque tienen dos consecuencias: elevación de la presión arterial y en general las enfermedades cardiovasculares. Punto número 2 son los azúcares refinados. Como ya sabemos, uno de los venenos que nos venden en todos lados, en alimentos procesados, en las tiendas, en donde sea, son los azúcares refinados. Entonces, cuando nosotros consumimos de manera excesiva esto, sobreviene que ya, doctor, tengo aumentado el colesterol, doctor, tengo aumentado los triglicéridos, la obesidad, por ejemplo, ya tengo diabetes, ¿no?
ya tengo cansancio excesivo, no rindo durante el día. Entonces, el segundo alimento que debemos evitar son los azúcares refinados. Tercer alimento a evitar son las grasas saturadas y las grasas tipo trans. Como ya sabemos, todo este tipo de grasas va directamente a acumularse en los órganos, ¿sí? Precisamente como por ejemplo cuando han escuchado el hígado graso, cuando el corazón, incluso cuando se hacen los estudios, se encuentran corazones llenos de grasa. Entonces esa grasa que se va acumulando de manera visceral es porque consumimos grandes cantidades de grasa saturada y de tipo trans. Y por supuesto vienen los infartos, por supuesto viene otra vez la hipertensión, viene la obesidad, viene la fatiga y el cansancio, vienen las complicaciones de todo esto. Entonces, los alimentos ricos en grasas saturadas y trans deben de evitarse a toda costa en la vejez. Cuarto, vamos a ponerlo como alimento o bebida que se debería de evitar en la vejez es, como ya lo sabemos todos, el alcohol. El alcohol definitivamente es algo muy dañino dentro del organismo del ser humano y está catalogado por la Organización Mundial de la Salud como uno de los elementos más cancerígenos que puedan existir a nivel de bebida, de alimento y mundial. Entonces, recuerden que el alcohol tiene múltiples complicaciones a nivel cerebral, a nivel hepático, ¿no? Entonces, a nivel incluso, por ejemplo, de diferentes órganos. Entonces, muy importante que si hay ingesta de alcohol, debemos evitarla a toda costa por estas complicaciones. Y como ya sabemos, a la larga, esto puede traer enfermedades crónicas como la cirrosis hepática. Quinto alimento que se debe de evitar son las carnes procesadas. Como ya sabemos, y yo siempre se los digo, las carnes tampoco es de que las eliminemos por completo. Todo lo que estoy diciendo de estos puntos es importante recordarlo, que se deben de consumir, pero de una forma controlada, ¿sí? No podemos nosotros omitir absolutamente todo, porque tampoco se trata de eso. Entonces, las carnes procesadas actualmente tienen gran cantidad de componente hormonal, están precisamente demasiado tratadas. Entonces, las carnes en exceso van a generar acúmulo de grasa en donde no debería de ser, y por supuesto las enfermedades de tipo cardíacos también son muy importantes cuando tenemos una ingesta excesiva de carnes procesadas. Sexto alimento que debemos evitar en la vejez son los alimentos demasiado condimentados o con exceso de irritantes. No saben la gran comunidad de personas mayores que veo durante la consulta diariamente, que doctor, me duele el estómago, doctor, esto y lo otro, quedando distendida, que traigo gases, etc. Todo esto es porque consumen de manera inapropiada picantes, irritantes, café, ¿sí? Le ponen demasiados condimentos a los alimentos que tienen, y eso va a generar el problema que se llama síndrome de intestino irritable. Y el síndrome de intestino irritable generalmente va a ocasionar problemas de tipo gastrointestinal, y eso genera un gran problema. Entonces, los alimentos demasiado condimentados y los alimentos demasiado picantes o con irritantes deben de evitarse a toda costa. Siguiente bebida o alimento, como lo queramos mencionar, a evitar van a ser los lácteos, ¿sí? Definitivamente los lácteos también generan cierto grado a veces de disconfort gastrointestinal, y que en algún momento también se ha mencionado que pueden ser de origen inflamatorio. Si definitivamente tú no tienes ningún problema gastrointestinal o no tienes algún otro problema, puedes consumirlos de manera moderada. Pero en general, si tienes un problema de este tipo, hay que evitarlos a toda costa, los lácteos de tipo entero, por así decirlo. Siguiente bebida a evitar, sobre todo en la etapa de vejez, es la cafeína. Definitivamente la cafeína tiene sus beneficios, porque como ya lo menciono, cada uno de ellos depende de la dosis en la que yo lo pueda consumir o en la que la pueda tomar. Y la cafeína realmente en la etapa de vejez considero que pueda ocasionar más daño que beneficio, porque les quita el sueño, porque los mantiene ansiosos, porque incluso genera temblor, taquicardia, incluso les puede hacer que vayan varias veces a orinar en la noche. Entonces, de manera importante, hay que evitar la cafeína en la etapa de vejez. Siguiente alimento que debemos evitar son las harinas procesadas. Llámese, por ejemplo, lo más común,
es el pan y las famosísimas galletas. Entonces, cuando nosotros consumimos en exceso esto, precisamente vienen elevaciones de glucosa, vienen que nos sentimos como más debilitados, pero sobre todo muchos problemas a nivel intestinal. Entonces, por favor, pan y galletas no debemos de consumirlas. Último alimento que debemos evitar son los que son difíciles de masticar, sobre todo en aquellas personas mayores que tienen, por ejemplo, problemas en la dentadura, tienen algún problema, por ejemplo, en las encías. Es muy importante que todo este tipo de alimentos sea finamente picado o incluso hasta molido, dependiendo de la situación, porque así entonces comemos alimentos muy duros, puede lastimar nuestra lengua, nuestro paladar, nuestras encías o incluso los dientes. Entonces, muy importante que estos 10 alimentos los evitemos a todas. Muy bien, querida comunidad, como siempre es tradición con nosotros, recuerda dejarme aquí tu comentario. ¿Cuál de estos alimentos procesados crees que te ha empeorado tu salud? ¿Cuál es el que más consumes? ¿O qué alimentos buenos consumes? Por favor, coméntamelo aquí porque yo necesito aprender también y ustedes necesitan aprender de entre todos ustedes. No se les olvide, por favor, unirse a nuestras redes sociales. Solamente dale clic, únete y comparte la información. Gracias, querida comunidad. Les mando un fuerte abrazo. Soy el doctor Álvaro Cruz. Soy geriatra, tanatólogo y psicogerontólogo, y recuerda que tu envejecimiento saludable es mi propósito de vida y tu salud es mi misión. Nos vemos muy pronto y hasta la próxima.